Por supuesto, hay que analizar este tema y saludamos a esta hora a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo, además rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Gracias por acompañarnos, doctor Restrepo. Muy buenos días, Carla. Un saludo a usted, también Enrique, y a todos los televidentes de NTN 24. Grato estar con ustedes. Pues para poner en contexto a nuestro público internacional, las EPS son las entidades prestadoras de servicio en Colombia, las que se encargan de la salud de los colombianos. Y con esta intervención, pues el gobierno de Gustavo Petro, con otras intervenciones que ha hecho anteriormente, pues queda con 24 millones de usuarios, administrando 24 millones de usuarios. La pregunta es, para seguir en el contexto de nuestros televidentes internacionales, se está prácticamente hundiendo la reforma a la salud en el Congreso, uno de los proyectos bandera del presidente Petro. Va mal esta reforma a la salud, todo apunta a que se va a hundir, y justo después pasa esta intervención. Interviene una entidad que, según su ex jefe, el expresidente Iván Duque, es una empresa catalogada como de buen servicio, era de las mejores, con la mayor cantidad de usuarios. Él dice que esto se asemeja a una expropiación. Esto es una expropiación velada, lo que está sucediendo, y una retaliación por el que se va a hundir esa reforma a la salud del presidente Petro, doctor Restrepo. Carla, tal vez lo primero es explicarle, como usted dice, a los extranjeros qué hace una EPS. La EPS gestiona el riesgo operativo y el riesgo financiero y hace el aseguramiento del sistema de salud en Colombia. Es muy importante para lograr y garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema de salud. Es la que transita, entre otros, los pacientes de un sitio a otro ordenadamente. El hecho de que ya la nueva EPS, que es la pública, administre poco más de 24 millones de colombianos, genera una inquietud. Y esta particular intervención genera otra inquietud, y es ¿qué va a pasar con la atención en salud de los 5.5 o 5.7 millones de colombianos que están hoy en Sanitas? Esa es una pregunta que sigue viva, porque está demostrado que en procesos similares de intervención como este, la verdad es que la atención se deteriora para los pacientes, y lo cual pues generaría un riesgo importante en materia de salud y, ¿por qué no?, en materia de vida. Segundo, esto parece crónica de una muerte anunciada o crónica de una intervención anunciada, porque es que recuerdan todos la expresión del presidente de la República con el denominado cha-cha-cha, donde asemeja el tema de unas cartas de naipe que se van cayendo una tras otra, y más o menos para insinuar que si no se aprobaba la reforma de la salud, eso iba a suceder. Bueno, eso está sucediendo, pero está sucediendo por la decisión de un ente de gobierno nacional que es la Superintendencia de Salud, y por una serie de decisiones que han forzado a las entidades prestadoras de servicios de salud a entrar en esta circunstancia. Por eso digo, es crónica de una muerte anunciada. Coincide, desafortunadamente, con el mal estado de la reforma de la salud en el Congreso de la República, porque claramente pues esa reforma de la salud no tiene ni pies ni cabeza, es un Frankenstein que se va a caer, si no se cae en el Congreso, se cae en la Corte. Pero más allá de eso, es el resultado de actos de gobierno, y ahí es donde hay una preocupación de fondo, de nuevo en esa crónica de muerte anunciada. Es el resultado de, por ejemplo, las demoras en los giros, la asfixia económica y el ahogo financiero al que han sido llevadas estas EPS, denuncias tendenciosas, y en general las decisiones, por ejemplo, sobre la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que es el valor que se le entrega al sistema para atender a los pacientes, que fue muy bajita en el aumento que se hizo recientemente, y además con una serie de cambios al interior del mismo. Entonces, me preocupa la salud, que es la primera preocupación que debemos tener, pero segundo, me preocupa que esto parece como un entablado, un entramado para llevar al sistema de salud a la crisis, como está sucediendo con esta, que es la segunda EPS más importante de Colombia, y no es la peor en cifras financieras, que eso es lo peor. Es decir, ahora se argumenta que es que las cifras no ayudan. Bueno, no es la peor. Entonces, lo que estamos llevando es el sistema a una estatización acelerada, a la fuerza, y de alguna manera orientada y motivada en decisiones de política pública y de regulación, que al final lo que va a generar es ese retorno a ese viejo sistema que teníamos en el pasado, que no funcionaba, en donde el Estado era el único que atendía en materia de salud a los colombianos.
El presidente Petro le respondió, de hecho, al expresidente Uribe, esto no es estatismo. Doctor, la preocupación que pudiera haber en los 5,7 millones de afiliados a Sanitas, ¿cuál es ahorita que ya tienen citas y están en incertidumbre, en zozobra? La preocupación es, ¿va a funcionar igual la atención? La preocupación es, los pacientes se van a ver afectados en la prestación del servicio, va a haber demoras en la prestación del servicio, cuál es la realidad económica de la entidad y ahora en manos de la nueva EPS. ¿Tiene la nueva EPS la capacidad de atender tantos usuarios, casi que convirtiéndose en un cuasi monopolio de las EPS en nuestro país? ¿Existe esta posibilidad? ¿O va a haber dificultades, por ejemplo, en proveeduría de medicamentos, en atención de los pacientes, en demoras en la atención a esos pacientes? Yo creo que esas son preguntas perfectamente válidas. Y la otra pregunta es, ¿nos gusta un sistema en donde se estatice prácticamente toda la prestación del aseguramiento en salud? ¿O preferimos un modelo donde haya libertad, donde haya la posibilidad de que el paciente escoja las alternativas, en donde haya, llamémoslo, una proveeduría distinta al de la nueva EPS, que es un monstruo de 1000 cabezas que va a administrar pues poco más de 24 millones de pacientes? Otra de las preguntas, y ya lo mencionaba usted, doctor Restrepo, es que preocupa esas actuaciones del gobierno y del presidente Gustavo Petro con estas decisiones. ¿Está entonces el presidente haciendo prácticamente una reforma a la salud a través de intervenciones? ¿Y será capaz el gobierno de administrar estos 24 millones de usuarios teniendo en cuenta los antecedentes de Petro como alcalde? Lo intentó hacer cuando fue alcalde, con las basuras, con etcétera, y todo fue un desastre. Sí, y lo que no puede ser esto una intervención es chambona. Lo que no podemos es ahora chambonamente hacer una reforma de la salud por debajo llamémoslo así, por la vía de decreto. Efectivamente, yo sí creo que se están haciendo buena parte de los planteamientos de la reforma de la salud por la vía del decreto. Y hay algunas que se pueden hacer legal y constitucionalmente. Lo que necesitan son recursos. Por ejemplo, todos somos conscientes de que se necesita mejores mecanismos de atención a pacientes en zonas rurales. Y para eso lo único que falta es recurso para invertir en esos centros de atención primaria. Todos somos conscientes de que se necesita dignificar a los médicos y a las enfermeras. Eso necesita recursos, destinar los recursos. Sería como el camino. Lo que no somos conscientes y no podemos aceptar es que esa gestión de riesgo operativo o de riesgo financiero se deteriore, porque es que imagínese usted un paciente en el Viento Bichada, en donde no haya claridad de cómo funciona la gestión de riesgo operativo. ¿Quién lo traslada? ¿Quién sabe para dónde lo traslada? ¿Cómo funciona el traslado? Eso es lo que hacía una EPS, que lo trasladaba de un sitio a otro para tratar de ordenar el sistema de salud. Eso no necesariamente está claro con las propuestas que se están discutiendo en el Congreso de la República. Y peor aún, ¿cómo funciona la gestión de riesgo financiero? Porque lo que esto puede llevar es a que el sistema, como está sucediendo, lo llevemos a una situación de iliquidez, de dificultades financieras, con el agravante de que eso termina afectando más en la atención de tercer y cuarto nivel de complejidad, que es, entre otras, donde hay una cantidad de enfermedades muy complejas para muchas familias y en donde puede haber afectaciones en la atención a los pacientes. Pues, doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio, también Industria, Turismo, rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, mil gracias por darnos este panorama de lo que está pasando con las EPS en Colombia. Estamos atentos. Hasta pronto. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Carla, y gracias a todos los televidentes de NTN 24.